Este ejercicio tiene dos apartados. Empecemos por el apartado A. Nos dicen que una población está dividida en 4 estratos de 250, 300, 400 y 350 individuos. Se ha realizado un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional y se han seleccionado 20 individuos del primer estrato. Tenemos que determinar el tamaño de la población, el tamaño de la muestra y el número de individuos seleccionados de los 3 restantes estratos. Bien, vamos a comenzar viendo cuál es el tamaño de la población. Como nos dicen que está dividida en 4 estratos y nos dan los tamaños de cada uno de los estratos, pues el tamaño de la población es la suma de esos tamaños. 250 más 300 más 400 más 350. Por tanto, la población es de 1.300 individuos. El muestreo que se realiza nos dicen que es aleatorio, estratificado, con afijación proporcional. Y nos dicen que del primer estrato, que en la población hay 250 individuos, se han seleccionado 20 individuos en la muestra. Por tanto, en el primer estrato, la proporción entre el número de individuos de la muestra y el número de individuos de la población es de 20 partido 250, o sea, 2/25. Pues bien, en este tipo de muestreo, esta misma proporción es la que se tiene que mantener entre el tamaño de cada estrato en la muestra y en la población. Entonces, por ejemplo, en el segundo estrato tenemos 300 individuos en la población. Por tanto, en la muestra debe haber 300 por 2/25, es decir, 24 individuos. De igual forma, en el tercer estrato tenemos 400 individuos en la población. Por tanto, en la muestra debe haber 400 por 2/25, debe haber 32 individuos. Por último, en el cuarto estrato tenemos 350 individuos en la población, por tanto en la muestra debe haber 350 por 2/25, es decir, 28 individuos. Por último, vamos a determinar el tamaño de la muestra. Lo podemos hacer de dos formas. Una forma es teniendo en cuenta que esta misma proporción también se tiene que mantener entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. Por tanto, el tamaño de la muestra debe ser 1.300, que es el tamaño de la población, por esa proporción que es 2/25. O sea que el tamaño de la muestra es de 104 individuos. Otra forma de calcular el tamaño muestral hubiese sido, como sabemos cuántos individuos hay que seleccionar en la muestra de cada estrato, pues sumando esas cantidades. En el primer estrato se seleccionaban 20 individuos, en el segundo 24, en el tercero 32 y en el cuarto 28. Por tanto, el tamaño de la muestra es de 104 individuos. Vamos al apartado B. En el apartado B nos dicen que en un centro de enseñanza la calificación media de los estudiantes fue de 6,4 puntos con una desviación típica de 0,7 puntos y que se seleccionó aleatoriamente una muestra de 49 estudiantes. Bien, pues esto lo vamos a representar de la siguiente forma. Vamos a suponer que x1, x2, x sub 49 es una muestra aleatoria de una variable aleatoria x que lo que nos va a representar es la calificación de un estudiante del centro de enseñanza. Bien, de esa variable aleatoria x sabemos que la media es de 6,4 puntos y la desviación típica de 0,7 puntos. A la media la vamos a llamar mu y por tanto mu es 6,4 y a la desviación típica la vamos a llamar sigma, por tanto sigma es 0,7. Bien, en el subapartado B1 nos dicen que indiquemos la distribución que sigue la media de las muestras de tamaño 49. Bueno, tamaño 49 ya es un tamaño relativamente considerable. Por tanto, podemos afirmar que la distribución de x media no es más que la suma de esos 49 valores de la variable, la suma de los xy dividido por 49, podemos asegurar que se aproxima a una distribución normal de media mu, siendo mu la media de x, y de desviación típica sigma partido raíz de n, siendo sigma la desviación típica de x, y en el tamaño de la muestra, que en este caso para nosotros es de tamaño 49. Por tanto, la distribución de x media se aproxima por una normal de media mu y de desviación típica sigma partido raíz de 49, sustituyendo el valor de mu y el valor de sigma
tenemos que la distribución de x media es aproximadamente una normal de media 6,4 y de desviación típica 0,1. En el apartado B2 nos dicen que calculemos la probabilidad de que la media de las calificaciones de los estudiantes de una de esas muestras esté comprendida entre 6,3 y 6,8 puntos. Por tanto, nos están preguntando esta probabilidad, la probabilidad de que esa x media esté entre 6,3 y 6,8. Bien, para calcular esta probabilidad lo primero que vamos a hacer es tipificar la variable x media. Recordemos que en el apartado anterior habíamos obtenido que la x media seguía aproximadamente una normal de media 6,4 y desviación típica 0,1. Por tanto, podemos definir una variable aleatoria z que sea el cociente entre x media menos 6,4, que es su media, y dividido por su desviación típica. Y de esa z podemos afirmar que sigue una distribución normal 0,1 aproximadamente. Bien, tenemos que calcular la probabilidad de que x media esté entre 6,3 y 6,8 y eso es igual que la probabilidad, al tipificar la variable, a x media le restamos 6,4 y dividimos por 0,1, pues la misma transformación se la tenemos que hacer a los extremos de ese intervalo. Al 6,3 le restamos 6,4 y dividimos por 0,1 y lo mismo al 6,8. Por tanto, esa probabilidad coincide con la probabilidad de que z esté en el intervalo menos 1, 4. Esa probabilidad corresponde, la probabilidad de que z esté en el intervalo menos 1, 4, corresponde al área que hay representada de rosa en esa figura. Bien, esta gráfica corresponde con la de la función de densidad de la normal 0,1. Aquí tenemos el valor menos 1, aquí tenemos el valor 4 y por tanto la probabilidad de que la variable z esté en el intervalo menos 1, 4 corresponde al área bajo esa curva en el intervalo menos 1, 4. Todo lo que hay que representar de rosa en la figura. Bien, para calcular esta probabilidad tenemos que recurrir a las tablas de la función de distribución de la normal estándar, pero esas tablas lo que nos dan son probabilidades de que la variable z tome valores menores o menores o iguales que un determinado valor positivo. Bueno, entonces vamos a transformar esta probabilidad de forma que podamos recurrir a las tablas de la normal. Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 4, que es esta que hay representada de rosa en la figura. Bueno, esa probabilidad la podemos hallar de la siguiente forma. Podemos calcular la probabilidad de que z tome un valor menor que 4, que en la figura sería el área que hay representada de rosa más toda esta zona de blanco, y a toda ese área restarle la zona de blanco, que corresponde a la probabilidad de que la variable tome un valor menor que menos 1. Y así tenemos la probabilidad buscada. Por tanto, la podemos calcular haciendo la probabilidad de que z sea menor que 4 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1. La probabilidad de que z sea menor que 4 la podemos calcular directamente yéndonos a las tablas de la normal. Es lo que vale la función de distribución de la normal estándar en el punto 4, que lo podemos calcular en las tablas. Lo calcularemos después. La probabilidad de que z sea menor que menos 1 en principio es lo que vale la función de distribución, que le llamamos phi de la normal estándar en el punto menos 1. Pero es que valores de la phi en lo que vale la phi en valores negativos no lo tenemos en las tablas. Por tanto, esto no lo podemos calcular directamente en las tablas. Vamos a ver entonces cómo calcularlo. La probabilidad de que z sea menor que menos 1 corresponde, aquí tenemos el valor menos 1, a este área que es representada de rosa en la figura. Nuevamente, esta curva es la gráfica de la función de densidad de la normal estándar. Bien, ese área es la que tenemos que calcular. Bien, viendo la gráfica de esta función, ¿vale?, que es simétrica respecto del valor 0, podemos ver que este área, que es la que hay que calcular, que es la probabilidad de que z sea menor que menos 1, coincide, si miramos esta figura, con este área que hay representada de blanco, que en principio es la probabilidad de que z, si este es el valor 1, tome un valor mayor que 1. Pero esta todavía tampoco la podemos calcular con las tablas de la normal, porque con las tablas de la normal lo que calculamos es probabilidades de que la variable tome valores menores o menores o iguales que algo.
Bien, bueno, pues tenemos que calcular este área de blanco, que hemos dicho que coincide con esta de rosa. Ese área de blanco directamente las tablas no la tenemos, pero como nosotros sabemos que el área total bajo la curva vale 1, pues este área de blanco es 1 menos este área que hay representada de rosa. Y ese área que hay representada de rosa, si este es el valor 1, la probabilidad de que la variable z tome un valor menor que 1. Por tanto, la phi de menos 1, que no podíamos calcular, que era la probabilidad de que z fuera menor que menos 1, lo podemos calcular como 1 menos esta probabilidad, la probabilidad de que z sea menor que 1. Y esta probabilidad ya sí nos vamos a las tablas de la normal y lo podemos calcular. Y es lo que vale la phi de 1, la función de distribución de la normal estándar en el punto 1. Tenemos entonces, recordemos, teníamos que calcular la probabilidad de que x media estuviera entre 6,3 y 6,8, que veíamos que era lo mismo que la probabilidad de que z estuviese entre menos 1 y 4, y veíamos que eso era lo que valía la función de distribución de z en 4 menos lo que valía en menos 1. Y lo que vale en menos 1 hemos visto que lo podemos calcular haciendo 1 menos la phi de 1. Por tanto, la probabilidad pedida realmente es phi de 4 más phi de 1 menos 1. Bueno, pues vamos a las tablas de la normal y vamos a ver qué valor toma el phi de 4 y el phi de 1. Bien, nos vamos a las tablas de la normal. El phi de 4, ¿cómo lo buscamos? En la primera columna buscamos el valor 4,0 y en la primera fila el 0,00. Unimos fila y columna y este valor que tenemos aquí sería el phi de 4. El phi de 1, ¿cómo lo calculamos? Pues en la columna buscamos el 1,0, en la fila el 0,00 y este valor, uniendo fila y columna, corresponde a la phi de 1. El phi de 4, mirando las tablas, es 0,99997, prácticamente 1. El phi de 1 es 0,8413 y si le restamos 1, el resultado final es 0,84127.